Temas del país. 3 mesas temáticas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena se cerraron hoy con la firma de actas. A partir del martes se instalarán las 5 mesas restantes. Firmas ya nos hizo que nos ordenemos. Con esta serie de firmas se consolidaron los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena. Este viernes se cerraron 3 mesas: energía, recursos naturales, control de precios y fomento productivo. Esta última alcanzó acuerdos con la creación de una política nacional de agricultura familiar campesina y la creación de créditos que impulsen esta actividad. Las discrepancias evitaron la creación de una comisión agrícola que identifique productos sensibles al momento de negociar tratados de libre comercio. Nosotros como organizaciones sociales nos oponemos de manera frontal a los tratados de libre comercio. Pero posiblemente podamos seguir trabajando para un futuro volver a retomar este tema, porque lo importante y el objetivo final que teníamos en ese tema era proteger a la agricultura familiar campesina. 4 fueron los acuerdos alcanzados en la Mesa de Energía y Recursos Naturales. Entre ellos, el gobierno nacional no otorgará nuevos títulos mineros hasta no contar con la normativa necesaria. Además de la moratoria de por lo menos un año de 15 bloques petroleros ubicados en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Según el ministro de Energía, esto no afectará a la producción petrolera. Porque justamente son esos bloques que tienen una planificación ya de un año, año y medio, para poder trabajar con todos los estudios. Sin embargo, la producción petrolera está garantizada en los bloques que están en el norte del país. Los campos que están en moratoria no están operando. O sea, no es ni moratoria nada. Hay más desacuerdos que acuerdos, como digo. De acuerdo al sector indígena, la mesa de control de precios fue aquella que menos coincidencias alcanzó. Sin embargo, se determinó el control de los precios de 13 productos. Sin embargo, el gobierno nacional ha manifestado que va a hacer los controles permanentes. Pero nosotros volvemos a la misma pregunta. ¿Sobre qué referencia, sobre qué tabla va a ser los controles? El lunes a las 10 de la mañana, los movimientos indígenas darán una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de estas actas, mientras que el diálogo se retomará el martes con la apertura de las mesas de derechos colectivos y seguridad, derechos y justicia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Asamblea Nacional dio paso a la reconsideración de la votación del juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura. Es decir, que votarán nuevamente por la censura y destitución de estos miembros. La resolución final sobre este juicio político se retomará el 26 de septiembre, cuando los asambleístas regresen de su vacancia legislativa. Hablando de la Asamblea, al menos 9 asambleístas dejarán su actual cargo para terciar en las seccionales del próximo año. Algunos de ellos ya presentaron su renuncia previo a que la Asamblea entre en vacancia. El Pleno Legislativo fue el escenario para que los legisladores se despidan de sus actuales funciones, pues ahora probarán suerte en las elecciones seccionales de febrero de 2023. El independiente John Vinuesa participará para la alcaldía de Riobamba. Quiero presentarles a Daisy Yuquilema, mi asambleísta alterna, y de manera simbólica le quiero entregar la credencial de la asamblea, porque estoy seguro que ella va a luchar por los territorios, como tenemos que hacerlo todos. Hasta pronto. María del Carmen Aquino, quien llegó por el PSC a su curul, también se despidió. Quiere ser alcaldesa de Santa Elena, pero esta vez irá por la Revolución Ciudadana. Y me voy con la frente en alto de esta Asamblea Nacional, porque puedo mirar a la cara a cualquier persona y decirle que jamás he vendido mi voto a cambio de absolutamente nada. Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho las cosas bien. Ahora su alterno asumirá la curul, lo cual beneficiará al PSC. Con la renuncia del asambleísta Aquino, la bancada social cristiana va a recuperar una curul y en los próximos días estaremos entonces ya no con 15 sino con 16 curules. Por el Partido Social Cristiano, Carlos Falqués irá para la alcaldía de Machala, Soledad Diaf para la concejalía de Guayaquil. Ella ya renunció hace unos días y su alterno ya actúa como principal. Por UNES son 5 los asambleístas que irán en busca de un nuevo cargo. Humberto Alvarado quiere ser prefecto de Los Ríos, Juan Lloret irá por la prefectura de la SUAY, Alexandra Arce correrá para ser alcaldesa de Durán y Carlos Zambrano participará por la prefectura de El Oro. Me llevo el mejor de los orgullos, el poder haber compartido con ustedes, que podemos haber tenido diferencias políticas, pero hemos tenido la mejor voluntad. Y Pavel Muñoz buscará la alcaldía de Quito. También se despidió de sus compañeros en la sesión plenaria. Al momento son 9 los legisladores que dejarán su cargo para ir por las elecciones seccionales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Seguimos con más noticias. Hay una candidatura polémica en el cantón Muisne. Paul Vélez fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato del exalcalde de ese cantón, Walker Vera. Quiere ser candidato, pero al final de la tarde el Consejo Nacional Electoral negó esta candidatura. Ven a saludarme. Luego de 8 años en prisión y 2 habeas corpus conseguidos en Cotopaxi y Esmeraldas, Paul Vélez, condenado por autoría intelectual en el crimen del exalcalde de Muisne, Walker Vera, calienta las calles del cantón para las seccionales del 2023. Y según este documento firmado por Vélez, militante del partido Avanza, ahora se reparten autoridades locales. La alianza de su partido para las seccionales del 2023 va con Creo. Pero de otro lado está la familia de Walker Vera, que ve con estupor la intensa campaña de quien fue señalado por la justicia como el autor intelectual de un crimen. Carlina Vera es hermana del exalcalde asesinado. Reconoce que ver la imagen del sentenciado por el crimen de su hermano nuevamente en la ciudad y haciendo campaña le provocó sorpresa, indignación y miedo. De pronto aparece en Muisne con una caravana y ¿qué es esto? Están jugando con la justicia. Paul Vélez y las otras personas fueron sentenciadas en tribunal penal a 25 años, en corte provincial a 25 años. En corte nacional no aceptaron el recurso de casación, declararon una nulidad, volvió a corte provincial y en corte provincial nuevamente le sentenciaron a 25 años por asesinato por paga, que es el sicariato. Y es que fueron apenas 8 años de cumplir una condena de 25 y su salida tuvo que ver con un habeas corpus obtenido de forma al menos curiosa. Un supuesto problema cardíaco. ¿Pero qué causó ese problema? Que esos problemas cardíacos han sido provocados por ingerir cocaína y sildenafil. Pero desde el Consejo Nacional Electoral en estas últimas horas se aceptó un recurso de objeción a la candidatura de Vélez, por lo que no podrá ser ya candidato pese a sus pretensiones de los últimos días. Lo mejor está por venir. ¡Viva Muisne, carajo! ¿Cómo no podríamos tener temor? Y es indignación también. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La propuesta de descentralizar el manejo de las cárceles deberá sortear varios obstáculos jurídicos, según dicen especialistas. Desde el gobierno se apunta a compartir competencias entre municipios, fuerzas armadas y empresa privada, pero la ley es clara, los reos están bajo la tutela del Estado. Buscar la participación de los municipios en el manejo carcelario es una de las 3 propuestas de un nuevo modelo de gestión descentralizado que se analiza desde el gobierno. Para ello hay un soporte constitucional, pues en el artículo 202 de la Constitución se detalla: los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo a la ley. Y Tania Villarreal, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, asegura que materializar esta propuesta será posible siempre que se asignen los recursos económicos necesarios. Si van a delegarse y únicamente decir usted es responsable de este centro de privación, tal cual lo dice la Constitución de la República, pero no se dan los recursos, entonces va a producirse un caos nuevamente. Un tema bastante más complicado es la delegación de la administración de las cárceles a la empresa privada. Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación, cree que si bien se puede delegar algunos servicios a la empresa privada, la tutela debe continuar en manos del Estado. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 676 es claro: las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la custodia del Estado y es este el que responde por acciones u omisiones. Consecuentemente, el Estado tiene que hacerse cargo de este tema. No es una solución virar la página y eludir la responsabilidad. Aún más complicado, creen ambos, será la construcción de centros de rehabilitación dentro de predios militares. La propuesta es que los más peligrosos sean sometidos a un régimen estricto a cargo de Fuerzas Armadas. Nunca es una buena idea acercar las Fuerzas Armadas que están preparadas para salir a combatir en guerra a personas privadas de la libertad. Desde el gobierno están conscientes que para ser efectivas estas propuestas requerirán de reformas incluso constitucionales y no descartan que algunos de estos temas sean parte de la consulta popular. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Miembros de la banda Los Tiguerones, condenados a 34 años de prisión, amenazaron a los jueces que los sentenciaron.
van a ver quiénes somos. Esa fue la advertencia que dieron 3 cabecillas de los tiguerones a los jueces que los sentenciaron a 34 años de prisión en Esmeraldas. No les importó el haber quedado grabados durante la audiencia, según publicó el portal Código Vidrio. Incluso ya se ha materializado la amenaza en algunos casos y por ende eso ha causado mucha preocupación en los jueces. En agosto pasado, el juez Nelson Llanes fue asesinado a tiros al salir de su casa en Sucumbíos. Solo 10 días antes fue asesinado el fiscal Federico Estrella, cuando llegaba a su casa en Babahoyo. Llegó la hora de hablar de mecanismos como jueces sin rostros para llevar procesos judiciales contra el crimen organizado. Clever Sigüenza explica la parte jurídica. Dice que no sería constitucional. Porque la Constitución garantiza que toda persona procesada tiene derecho a conocer al juez que lo juzga. Pero fuera de eso, tras reformas, ¿sería efectiva esta medida? El penalista Nino Casanelo cree que no y pone como ejemplo a Colombia y a Perú. Lo terminaron cancelando además porque había varios señalamientos de que había más corrupción en el funcionario sin rostro del que había con el funcionario con rostro. Pero también ambos penalistas hablan de lo grave que es lo que está pasando en nuestro país, pues el crimen organizado está alterando la institucionalidad del Estado, afectando algo tan fundamental como la justicia. Estamos ya peligrosamente entrando, sin usar esta frase alarmista, en lo que la gente denomina pues, un Estado fallido. Lo primero que hay que hacer, dicen, y ponen como ejemplo el último caso ocurrido en Esmeraldas, es entender la alerta máxima que se ha disparado. El Estado debe proteger a los administradores de justicia amenazados para demostrar que en esa audiencia en Esmeraldas se sentenció a los criminales y no que el crimen sentenció a los jueces. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos, amigos, 2 hospitales más de Guayaquil están por sumarse al plan de externalización de farmacias. El ministro de Salud dio detalles del avance de la segunda fase del programa, con el cual hasta el momento se han despachado cerca de 50.000 recetas electrónicas. En las próximas horas, en 2 hospitales más. El Francisco de Icaza Bustamante, situado al sur de Guayaquil, y la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, ubicada en el Guasmo. Arrancará el plan de externalización de farmacias, aseguró el ministro de Salud, José Ruales. Esto como parte de la segunda fase del programa Medicina Cerca, que hasta antes del fin de mes llegará también a otros hospitales. En Santa Elena, en Milagro, en Galápagos, en Guaranda, además de otros en Quito y en Guayaquil. Narcisa, cuya nieta de 13 años padece de insuficiencia renal y actualmente recibe tratamiento en el Francisco de Icaza Bustamante, está a la expectativa del inicio del plan. Hay una libraría de andar comprando medicamentos. También Germán, quien tiene un hijo de apenas 2 años de edad, que hace poco más de 3 meses fue sometido a una cirugía de alta complejidad, tras la cual sigue varios tratamientos. Y Norma, quien acompaña a su sobrina, que es paciente de la maternidad del Guasmo. Sería una buena opción, porque a veces uno no tiene el dinero. Un frasquito pequeñito, una ampollita, vale de 8 a 10, 12 dólares, lo cual no tenemos. Hasta la fecha, como parte del plan Medicina Cerca, se han emitido alrededor de 50.000 recetas en los 6 hospitales en que la estrategia fue puesta en marcha. La mayoría para pacientes crónicos, según detalló Ruales. Ellos reciben 3 recetas, en cada una constan los medicamentos prescritos para un mes de tratamiento. Pero de acuerdo con el ministro, la gran meta del plan Medicina Cerca implica que hasta diciembre de este año se hayan incorporado los 135 hospitales y los 1.900 centros de salud y dispensarios médicos que hay a nivel nacional a la estrategia, y que todos los pacientes de consulta externa ya puedan canjear en farmacias privadas sus recetas. Cuando el programa se haya completado, incluso un total de 323 medicamentos deberán estar externalizados. Un hospital como el Eugenio Espejo ha externalizado alrededor de 150 medicamentos de un total de 300, por ejemplo. Y vamos a seguir aumentando. La fase de prueba del plan de externalización arrancó el 15 de julio pasado en hospitales de Guayaquil, Puerto Viejo, Cuenca y Quito. Luisa María Heredia, 24 horas.